se nos unió el maestro Alfredo, entonces ya él ahorita activará el chat. Entonces, como les mencionaba, tuvimos estos problemas técnicos. Tal vez hoy se nos unen personas que no son de la facultad. Bienvenidos a este ciclo de conferencias y los que somos de la facultad también, ¿no? Con mayor razón. Esta conferencia pues ya se está haciendo grabada y posteriormente la estaremos subiendo a la plataforma, ¿no? Desgraciadamente pues así pasa con estas transmisiones en vivo. Esperemos pues cada vez pasen menos, ¿verdad? Bueno, me presento rápidamente. Hoy me toca a mí dar la conferencia, entonces me presento rápidamente. Ustedes, los de la facultad, ya más o menos algunos ya me conocen. Ahorita estoy coordinando el programa de Derecho. Yo soy maestro en Derecho Civil, maestro en Derechos Humanos y doctor en Derecho. Y justamente estoy muy contento porque acabo de terminar mi estancia postdoctoral y el trámite, ¿no? Ya, o sea, ayer cerré precisamente el trámite, entonces también tengo una estancia postdoctoral en la Universidad de Guanajuato. He escrito algunos libros, algunos artículos acerca del tema que hoy les voy a hablar. Y pues sin más, yo creo que comenzamos con el tema. Tengo aquí una presentación en PDF. Hoy ha sido un día un poco complicado, pero esperemos que ya estamos aquí, ¿no? A mí me gustan mucho este tipo de espacios, por eso lo impulsamos a través de la facultad, porque en este tipo de espacios se pueden hablar otro tipo de temas que normalmente no vemos en la carrera, no vemos en nuestra preparación en la licenciatura, en algunos espacios de maestría. Tal vez sí se amplían estos temas, pero siempre un ciclo de conferencias de este tipo y que, como les he mencionado en otros espacios, en otros videos, lo que buscó fue tener una perspectiva muy amplia. Y precisamente hoy les voy a hablar de una investigación que he estado elaborando mínimo los últimos 5 años, pero probablemente se extiende a 7, que es cuando inicia la semilla, ¿no? Yo estudié la maestría en Derechos Humanos en el 2013 al 2015, pero esta maestría en San Luis Potosí, mañana tendremos la oportunidad de escuchar a su coordinador. Él ha impulsado desde el principio y yo pertenezco a la segunda generación. Esta maestría tiene una característica diferente, pertenece a algo que se conoce en la academia como tradición iberoamericana. No sé, ahorita en el espacio de preguntas ya ustedes me platicarán si esa tradición es conocida de este lado, ¿no? En realidad es una tradición que tiene pocos años de construcción, como lo vamos a ver ahorita. Inició en 1980 como tradición hispanoamericana y pues prácticamente lleva 40 años, que nos pueden parecer muchos. Sin embargo, cuando estamos hablando de teorías y de formación de conocimiento, pues en realidad es poco. Para ponerles una comparación, nosotros tenemos como tradición en el derecho de los derechos humanos, a partir de la reforma del 2011, a la tradición o con los fundamentos liberales que ha ido evolucionando a lo largo de 200 años, quizá un poco más, y que ahora la conocemos a través de la teoría garantista de Luigi Ferrajoli y principialista de Robert Alex y Manuel Atienza, Ricardo Guastini en algún momento, ya más o menos se está alejando un poco de esta cuestión, Carlos Nino. Y entonces nosotros en México instauramos en el 2011 una reforma en materia de derechos humanos que se basa en 2 teorías, la garantista y la principialista. Y de lo que yo les voy a hablar, más allá de ser la tradición iberoamericana o la teoría iberoamericana, es algo que yo he ampliado un poco y que sí me gustaría al final de esta participación que ustedes tuvieran dudas y comentarios, porque ya quiero cerrarla, ¿no? O sea, quiero cerrarla en los próximos 6 meses, 1 año tal vez, pero ya quiero darle final. Entonces lo he estado investigando los últimos 5 años, pero probablemente la semilla inició en la maestría en San Luis Potosí, que tiene esta característica de presentar los derechos humanos como desde esta tradición iberoamericana, desde varios autores. Entonces, de esta manera nosotros tenemos una teoría liberal de los derechos humanos, que es la que aplicamos en México, y que dentro de esta teoría nosotros encontramos
un origen, unos fundamentos y una actualidad. En el cuadro que ustedes tienen presente, van a poder observar en la parte de arriba esa línea de origen, fundamentos y actualidad que pertenecen a la tradición liberal de los derechos humanos, y en la parte inferior lo que se conoce como teoría o tradición, más bien se le conoce en la academia como tradición iberoamericana, que yo voy a tratar de sostener cierta posibilidad. Esta conferencia, esta participación es meramente teórica. Tal vez a algunos les parezca que la teoría de repente queda de lado porque lo importante es la práctica, pero sin embargo yo soy de los que creen que van en conjunto. Y la teoría es la que va a dar los resultados en la práctica, porque desde mi visión teórica que yo tengo, que a veces incluso no la identifico, voy a emitir estos resultados en la práctica. No es lo mismo que yo sea una persona que me guío a través de la tradición liberal a una persona que se guía a través de la tradición iberoamericana, y como lo vamos a ver ahorita, yo voy a tratar de sustentar la posibilidad, porque esto es una posibilidad que apenas presenté en un artículo, que tal vez al final les comparta en la liga para que puedan profundizar un poco más, de esta idea de poder sustentar una teoría nuestra americana de los derechos humanos, ¿no? Entonces, van a tener distintos orígenes, fundamentos y actualidad. Nosotros conocemos muy bien, y está muy enraizado en México, lo que se conoce como la teoría liberal de los derechos humanos, que tiene este inicio que ustedes pueden ver aquí en la pantalla, que es la Constitución y la Declaración del Buen Pueblo de Virginia en Estados Unidos en 1976 y en 1776 y 1778. Primero se realiza la declaración en Virginia, precisamente, y posteriormente en el 78 se realiza la Constitución de los Estados Unidos. Lo que normalmente se conoce como fundamento de los derechos humanos moderno va a ser la Declaración, ¿no?, del Buen Pueblo de Virginia. Existen varios acontecimientos que ocurrieron en Estados Unidos que dicen que detonaron la guerra de independencia de esta nación. Principalmente los académicos se decantan por esta situación en el puerto de Boston, ¿no?, que queman los barcos, los colonos queman los barcos porque Inglaterra les había subido un impuesto al té, ¿no? El té se mandaba a Inglaterra y luego se le ponía una marca, se regresaba y se cobraba más. Y por otro lado tenemos un incidente donde existe una manifestación, algunos dicen que de 20 personas, varía el número, está entre 20 y 30 personas, y entre 7 y 10 soldados. Y entonces en estos soldados que pertenecían a la corona inglesa, a uno de ellos, algunos dicen que se le sale un tiro, otros dicen que sí le dispara a un joven, incluso menor de edad, y fallece, y entonces empieza este brote, ¿no? Hay muchas causas, pero estas son como algunas de las más mencionadas. Después tenemos como fundamento de origen, o sea, dentro de esta historia que se construye en la teoría liberal de los derechos humanos, la Revolución Francesa y la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, que incluso queda incompleta, y luego viene toda una revolución en Francia de varios años, pero se reconoce como otro posible origen de los derechos humanos siempre que yo tenga una perspectiva positivista, porque si tengo una perspectiva justnaturalista me voy a ir un poco atrás. Pasando eso, esta misma tradición liberal, que es, les repito, la más enraizada, la que va a terminar con la reforma en el 2011, tiene los siguientes fundamentos: el justnaturalismo racional. El justnaturalismo racional es esta construcción que se da principalmente a partir o en parte por el humanismo italiano, pero que después como que Kant va a hacer un enlace entre este justnaturalismo y un posible futuro positivo, en el sentido de que Kant va a decir que lo que importa es la razón humana. Y entonces, en este justnaturalismo racional moderno, y hago la aclaración, normalmente en la academia se le llama únicamente justnaturalismo, pero hay un autor que se llama Jesús Antonio de la Torre Rangel que hace la separación y que dice, existe un justnaturalismo clásico que fue desarrollado por Aristóteles, Tomás de Aquino y después algunos otros autores, y existe un justnaturalismo racional que es el que se encuentra en Europa y que surge y que dice que la razón humana es lo que nos va a llevar. Y hay dos posibilidades, una al planteamiento divino, a Dios, a lo que pretende de nosotros, y por otro lado una un poco más científica que dice que a través de la razón podemos llegar a las mejores prácticas.
Entonces, esta razón que en algunas partes parece matemática, lógica, que se expresa en gran parte a través de Kant, y que además, en cierto sentido, renunció a la realidad con René Descartes y posteriormente con David Hume, primero con René Descartes con el racionalismo cartesiano, donde dice que lo que importa es la razón y así de esta manera puedo llegar a la verdad. Posteriormente viene David Hume y dice que esa razón es construida por esa interacción con la realidad a través del empirismo inglés, pero que al final de cuentas, y lo expresa en su libro Naturaleza del Hombre, dice que o da a entender como que el ser humano no puede acceder a la realidad, porque al final de cuentas lo que se lo forma a partir de ideas previas y de ese contacto con la realidad a través de impresiones sensibles, se forma una idea de realidad. Lo que está diciendo en el fondo es que el ser humano forma su realidad en su mente, ¿no? ¿Tiene cierto sentido? Tal vez sí, pero ahorita vamos a ver la contradicción con la otra teoría. Luego Kant llega y dice, bueno, si tenemos una renuncia a la realidad, porque me han algunos ingleses, entonces lo que yo tengo que hacer es a partir de la razón matemática, lógica, de la razón lógica, más que matemática, lógica. Y eso me va a llevar a mejores resultados. Ese es el fundamento de este justnaturalismo. Cuando nosotros decimos derechos humanos, son una construcción que ya existe, pero que a través de la razón lógica voy a llegar a ellos, en realidad mi fundamento es justnaturalista. Y entonces digo, siempre han existido desde Egipto, desde China, desde la antigüedad, siempre han existido derechos humanos. Este sería el fundamento racional. Después tenemos el positivismo jurídico, que si bien es previo, el que le da así como forma en los últimos años o de alguna manera impacto en la academia va a ser un autor que se llama Norberto Bobbio, porque Norberto Bobbio va a decir que ya no necesitamos fundamentar los derechos humanos porque ya están en las declaraciones y en las cartas. Esto lo dice en 1960 y se refiere a que ya tenemos la Declaración de los Derechos Humanos de la ONU, tenemos otras cartas, entonces que ya conocemos más o menos esos derechos y ya no necesitamos fundamentarlos, lo que necesitamos es que se apliquen en la realidad. Y entonces, esto lo que nos lleva es a un fundamento positivista. Este fundamento positivista, si ustedes recuerdan un poco sus clases, los que han estudiado derecho, este fundamento es, el derecho es la ley, es lo escrito, y es lo que ya está, y entonces ese es mi fundamento, no necesito más, ¿no? Después tenemos un positivismo reforzado que ya es más moderno, que surge en el libro Derecho y Razón con Luigi Ferrajoli, que es un libro de materia penal y que después fue desarrollando hacia los derechos humanos, y que en este positivismo reforzado va a surgir el garantismo posterior, ¿no? Y lo que va a decir es que sí, ya están los derechos, pero lo que tenemos que hacer es seguir fundamentando en garantías jurídicas primero y después lo va a ampliar a sociales y culturales, pero en un inicio nada más eran jurídicas, y a través del derecho lograr hacer, con estas garantías, que los derechos que ya estaban se lleven a cabo. Por eso es un positivismo reforzado, ya tengo los derechos, pero voy a buscar a través de garantías que esos derechos se lleven a cabo. Y Robert Alexy tiene un artículo en el 2008 que nos va a hablar de la metafísica constructiva. Lo pueden buscar, es de la revista Doxa, es del 2008, pero voy a tratar como de simplificarlo, y en realidad la metafísica constructiva, el artículo se llama Derechos Humanos sin Metafísica, y entonces él elabora toda una reflexión de qué son los derechos humanos, qué principios requieren, y hace todo, y llega a decir al final que la metafísica constructiva es el fundamento. ¿Qué es esto? Los derechos humanos son metafísicos porque se construyen para él en el pensamiento, fuera de las cuestiones físicas, en el pensamiento, pero que este pensamiento tiene que ser lógico y tiene que ser argumentado y discutido entre una comunidad. Esa comunidad, ya en la práctica, pues van a ser los abogados, un abogado contra otro abogado, presentan los hechos, presentan las pruebas, pero sobre todo, y esto es lo que nos va a llevar al principialismo, presentan la interpretación y los argumentos del derecho. Y entonces, a través de esta interpretación y los argumentos del derecho, un juzgado, o de preferencia, un
un tribunal constitucional o un tribunal va a determinar qué son los derechos en este caso humanos y pensados en forma argumentativa y lógica. Esa es la metafísica constructiva. Olvidan, si fijan hasta aquí, el fundamento principal es: yo no puedo acceder a la realidad, entonces el derecho se construye en el pensamiento y ese pensamiento tiene que ser lógico y ahora se tiene que argumentar y comunicar entre varios. Y entonces entre varios y bien argumentado vamos a lograr la mejor decisión jurídica. Después viene la actualidad y esto es lo que fue parte de la reforma en el artículo primero constitucional, primer párrafo y segundo párrafo, se establece las bases del sistema, por lo tanto los fundamentos, y está 100% basado en esta teoría liberal de los derechos humanos, se establece el garantismo y el principialismo. El garantismo, ya les decía, es como un positivismo reforzado, que yo tengo los derechos, pero tengo que buscar las garantías. En un inicio Luigi Ferrajoli manejaba jurídicas, ahora maneja culturales y maneja institucionales, y también maneja un método específico para poder desarrollar estas garantías, principalmente jurídicas, ¿no? En su último tomo de Principia Juris. Esas es como las bases del garantismo a grandes rasgos. Se puede profundizar más en Luigi Ferrajoli y algunos autores que hablan a partir del garantismo. Luego tenemos el principialismo. El principialismo tiene una serie de autores. Susana Pozzola, por ahí en el 1997, lo bautizó como neoconstitucionalismo y esta palabra se pasó a América Latina y muchos abogados ahora la denominan así, neoconstitucionalista, y sin embargo ellos nunca se han escrito como tales, ellos se escriben como principialistas. ¿Por qué? Porque los derechos se expresan en forma de principios y estos principios que yo estoy expresando son abiertos. ¿Abiertos a qué? A la interpretación y a reglas de interpretación. La característica del principialismo es formular reglas de interpretación para los derechos humanos de forma específica. Y entonces así nace el control constitucional, el control de convencionalidad, nace la ponderación de derechos de Robert Alexy, con un fundamento incluso, se los platico, medio empresarial, de administración de empresas. Y entonces ese es el principialismo, una serie de reglas para interpretar los derechos fundamentales que están en manera de principios de forma abierta para que esta interpretación sea de alguna manera amplia. En los últimos años, ya, o sea, en realidad tiene pocos, 4 años, tal vez 5 años, cuando mucho, está apareciendo una nueva teoría que se llama nuevo realismo. Yo aquí les pongo norteamericano porque creo en primera instancia que no es nuevo y tampoco es realista. ¿En qué sentido? A partir de leer a algunos autores que se están inscribiendo en este nuevo realismo, uno de ellos fue Ricardo Guastini, en realidad pareciera una derivación del pragmatismo norteamericano y a lo que ellos le llaman realidad es a poder comprenderla, pero de forma argumentativa. O sea, no seguimos en esta línea y por eso es que lo coloco en la parte de arriba. La parte de arriba se constituye principalmente porque tienen una renuncia a lo real. Entonces nos vamos a la parte inferior. La parte inferior es una construcción que normalmente en la academia se conoce o se le ha denominado teoría hispanoamericana de los derechos humanos y teoría iberoamericana de los derechos humanos. Su inicio, ustedes lo pueden ver, es 1492, le puse aquí el encubrimiento del otro, atendiendo a un libro de Enrique Dussel. Pero en realidad ustedes saben que en esa fecha pues llegó Cristóbal Colón a unas islas y entonces se le conoce como este encuentro, ¿no? Preferimos ese encuentro de dos mundos. En 1516 hay un discurso de Montesinos en lo que ahora es Cuba y este discurso de un fraile lo que hace es decirle a los encomenderos eran personas que venían con una carta y entonces podían adquirir varias tierras. O sea, ellos venían con una carta del rey auspiciada por el papa y a partir de eso podían adquirir las tierras, ¿no? Normalmente cuando llegaban les decían, todo lo que ves es tuyo, parecido al anuncio o al Rey León, ¿no? O sea, todo lo que puedes ver, eso es. Pero en este discurso el fraile les empieza a decir que están realizando muchos abusos en contra de las personas que ya eran nativas de estas tierras y
Y Bartolomé de las Casas era otro fraile que era encomendero y que renuncia a estas encomiendas y que se decide a partir de este discurso hacer una defensa alternativa del derecho a favor de los indígenas, ¿no? De las personas que ya habitaban estas tierras. Y entonces él jurídicamente empieza a hacer esta defensa a favor del pobre. Después viene Francisco de Vitoria y Vasco de Quiroga. El exponente de mañana, Alejandro Rosillo, tiene un libro, me parece editado por la Corte de Quito, está en internet, y también su tesis está dedicada, ahí pueden profundizar más sobre estos autores. Nuestro fundamento en este va a ser el justmaterialismo, pero le podríamos llamar un justmaterialismo iberoamericano, que está construido a partir, al menos de Antonio Salamanca, a partir de Javier Zubiri, un autor español, y de Karl Otto Appel, y también tiene cuestiones marxistas. Lo que va a decir este justmaterialismo es que el derecho se construye en la realidad y tiene relación con el siguiente punto que ustedes tienen ahí en su pantalla, que es la metafísica madura. En contradicción a la metafísica constructiva, la metafísica madura es como Javier Zubiri denominó a su teoría, y que en esta metafísica madura lo que está buscando es, o al menos Javier Zubiri tiene como una construcción de la realidad donde todo es respectivo. Trataré de explicárselo lo más sencillo posible. Todo es respectivo, la realidad es respectiva, yo la actualizo a la manera humana, y entonces tiene varias etapas que no me voy a adentrar mucho a ellas porque nos entretendríamos mucho, pero el punto es que no existe una renuncia a la realidad. Al final de su último libro, en 1983, Javier Zubiri dice que sí, bien, el ser humano tal vez no se acerca a la realidad, pero no debe renunciar a ella, tiene que hacer todo lo posible por acercarse a ella. Y este va a ser el fundamento para esta, más o menos, teoría que ahorita vamos a seguir viendo cómo podríamos sostener otras cuestiones. Luego viene el justmaterialismo histórico analógico de Jesús Antonio de la Torre Rangel, que se constituye a partir de un justnaturalismo clásico, de un historicismo de Ignacio Ellacuría y de una cuestión analógica de Mauricio Beuchot. Entonces, esta es una construcción de un justnaturalismo distinto al que tenemos enfrente y que lo que va a decir es que los derechos ya están, pero tienen que ser históricos, o sea, se tienen que llevar a la realidad y parten de la realidad actual. Además, el derecho es analógico a favor de la diferencia. Entonces, cuando yo voy a interpretar derechos humanos, lo voy a hacer a favor de la diferencia, no a favor del derecho escrito unívoco, o único, sino que a favor del derecho equívoco, teniendo cierto control, ¿no? Y eso es más o menos lo que dice Mauricio Beuchot. Después tenemos Vida, Alteridad y Praxis de Liberación. El autor que mañana expone tiene un libro sobre esto, me parece que es del 2013, que se llama Fundamentos de los Derechos Humanos desde Latinoamérica, algo así. Y entonces él expresa Vida, Alteridad y Praxis de Liberación. Parte un poco de la filosofía para la liberación que surge a partir de un movimiento que se llama Teología de la Liberación. Después, como en la actualidad, vamos a tener una praxis de los pueblos que luchan por sus derechos, las asociaciones civiles que luchan por sus derechos y los jueces gauchos. Los jueces gauchos son una serie de jueces que están al sur de Brasil, que más o menos decidieron en algún momento de la historia reciente, en 1980 más o menos, decidieron que si el derecho no era justo, no se tenía por qué aplicar, y principalmente lo que sucedía en esa situación es que había unas personas que se llamaban los sin tierra, que eran una serie de pobladores que no tenían títulos de propiedad, y entonces vinieron algunas empresas y les querían quitar sus tierras. Jurídicamente, en el derecho positivo, pues esas tierras, al no tener un título de propiedad y los empresarios sí tenerlo, pues sí podían desalojarlos, pero los jueces gauchos dijeron que ese derecho no era justo porque estos pobladores en algunos casos tenían ya hasta 200 años. Luego tenemos los nuevos constitucionalismo latinoamericano, donde aparecen derechos de la naturaleza en Ecuador y Bolivia, que se le otorga derechos a la naturaleza, algo controvertido, la revocación de mandato y un cuarto poder a partir del pueblo. La revocación de mandato en Venezuela y el cuarto poder aparece en Venezuela, en Ecuador, y no estoy seguro en Bolivia, pero Venezuela y Ecuador sí aparecen, ¿no? Bueno, antes de pasar a lo siguiente, aquí tenemos dos teorías, la teoría liberal y
aunque se le conoce como tradición iberoamericana, pudiéramos denominarle así, o sea, tradición iberoamericana de los derechos humanos, con ese nacimiento y todo eso. Las teorías ya lo vimos un poco desde dónde se fundan. Normalmente el positivismo reforzado se le conoce como neopositivismo, el naturalismo argumentativo como principialismo. Esto también ya lo vimos, las teorías en las que se fundan los derechos humanos. Ahora, ahí va. Y sobre esto me gustaría que me preguntaran, para complementar, ¿no? Yo digo en este artículo, y en lo que he trabajado estos 5 años, que es posible hablar de una teoría nuestra americana. La palabra nuestro americano proviene, o más o menos la dijo Horacio Ceruti en varias partes del libro, de sus libros. Yo lo tomo para decir que existe una teoría propia que está en construcción. Les repito, para mí su nacimiento, su ruptura fue en 1980, a partir de la teoría liberal, donde de repente una serie de académicos, alguna serie de padres incluso, van a decir que existe otra versión de los derechos humanos y van a hacerla, en ese tiempo se le conoció como la tradición hispanoamericana de los derechos humanos. Van a empezar a construir otra historia, otros fundamentos y por lo tanto otros resultados. Pero, a partir de mi investigación, yo creo que esta teoría se forma de 3. Algo que podría ser la teoría nuestroamericana se forma de 3. Esta tradición iberoamericana sería una de ellas, tradición iberoamericana. El siglo XVIII de los jesuitas que después fueron expulsados, que fueron una serie de jesuitas que empezaron a estudiar lo que era la mexicanidad, lo llaman así algunos como Clavijero y algunos otros, y esta serie de jesuitas buscaron decir qué era lo mexicano, o sea, qué era esto mexicano que se encontraba, ¿no? Pero también yo sentí al final del doctorado, en el 2018, que nos estaba faltando los pueblos preamericanos, que si bien los frailes dominicos que llegaron en 1500 y empezaron a evangelizar, traen de repente o se dieron cuenta que había que proteger al indígena de las cuestiones y de los abusos, al pobre, de repente parecería que esas ideas o esa comunidad surgiera de esta mezcla con los pueblos preamericanos. Entonces, la teoría que yo más o menos estoy tratando de decir a la academia que existe, tendría estas 3 partes, ¿no? Los pueblos preamericanos, la teoría iberoamericana de los derechos humanos y el siglo XVIII como origen. Y entonces aquí les pongo algunas cuestiones en cuanto a los pueblos preamericanos, algunos mitos que existen. A ver, yo les haría la pregunta y ya a ver si en los comentarios la podrían contestar o en el chat. Los templos, reyes, nobleza, ¿por qué si existen 2 mundos totalmente separados que nunca se habían unido, que es Europa y América, por qué de repente van a aparecer acá los mismos términos? Hay un término en psicología que se llama paradoxia. La paradoxia es una situación que nos ayuda como a identificar el peligro y sobre todo también nos ayuda a identificar las caras conocidas. O sea, nos ayuda a identificar el peligro porque nos ayuda a identificar algo desconocido. O sea, en sombras vemos algún desconocido y entonces eso nos ayuda, ¿no? Y también nos lleva, este término, muy estudiado en psicología, al hecho de que a veces vemos cosas y las vemos similares y las confundimos con otras, ¿no? Pudiera ser que cuando llegaron los colonizadores, al ver un edificio grande en el centro, como eran estos edificios que tenían los pueblos preamericanos, les llamaron templos, ¿no? Porque ellos en sus ciudades, el edificio grande en el centro era un templo. Y al ver que alguien dirigía y se comunicaba con ellos, le llamaron rey, y al ver que había un conjunto de personas que estaban alrededor de esta persona que se comunicaba y que él les hacía caso, le llamaron nobleza.
¿Por qué? Porque están interpretando la realidad desde lo que conocen. Entonces, aquí de repente hay una serie de académicos que hablan de estos mitos y les voy a mencionar lo que yo pienso que pasó en la conquista. Llegan estos colonos y creo yo, a partir de lo que he leído, que no fue tanto una conquista de llega Cortés y conquista a los mexicas. En realidad, Cortés lo que sí hizo bien tal vez para sus fines fue organizar a los que tenían contrarios a los mexicas, los pelean, derrotan a los mexicas en 2 años y después se unen a estos grupos y empiezan a ver la situación con Michoacán y con el norte, que todavía en el norte se tardaron muchos más años. Pero después vienen una serie de pandemias muy fuertes, viruela y otras que diezmaron a la población indígena, muchos europeos que venían a la aventura, y entonces se fueron formando ciertas sociedades donde aparece esta mezcla, este barroco del que habla Mauricio Beuchat. Entonces, un rasgo principal de la teoría de los pueblos preamericanos es la comunidad, esa comunidad que yo he sentido aquí en estos pocos meses, esa comunidad que existe en el sur de Estados Unidos, esa ayuda sin conocerte, sin encontrarte, proviene, creo yo, en gran parte de los pueblos preamericanos. O sea, ese sentido de comunidad no es de todo el mundo. Parece estar en las principales culturas pilares de la humanidad, pero sin duda está muy presente en América Latina y en el sur de los Estados Unidos. Y es el rasgo característico de los pueblos preamericanos. Después vienen los jesuitas que intentan hablar de la mexicanidad y que crearon un humanismo para decir que pues, los mexicanos también eran otro tipo de seres humanos y intentaron identificar las características de ese siglo. Ya es un siglo ya mezclado, ¿no? Y aquí es donde está la situación. En la hermenéutica o metafísica constructiva de la tradición liberal aparece, o pudiera aparecer, o podemos colocar a Javier Zubiri y su metafísica madura, que dice, no, es que la realidad sí, tal vez sí te engaña, sí hay todo un proceso por esa respectividad con la realidad y todo eso, pero tenemos que seguir accediendo a ella, no podemos renunciar como han renunciado a lo largo de la filosofía moderna, a partir de Descartes, Kant, David Hume, y luego ya en el siglo pasado, Husserl y Heidegger. Y entonces aquí viene una ruptura y ya vamos llegando al final, donde vamos a ver cómo sostener si existe una teoría nuestra americana. Nosotros tenemos a Thomas Kuhn. O sea, tendríamos que regresarnos a los principales autores que más o menos han hablado acerca de la ciencia y cómo se forma la ciencia. Y entonces tenemos a Thomas Kuhn, que dice que un paradigma es toda constelación de creencias, valores, técnicas que comparten unos miembros de la comunidad dada. Luego tenemos a Karl Popper, que le dice a Thomas Kuhn que no, que las revoluciones científicas se dan por rupturas constantes a partir de la crítica. Entonces en Popper tenemos una ruptura. Existe... Y nosotros vamos a agarrar este término, Irmen Lakatos, programas de investigación. Existen programas de investigación. Y en estos programas de investigación existe un núcleo duro, un núcleo que contiene los fundamentos, que después va a tener un núcleo protector. Este núcleo protector va a estar lleno de teorías, pero que todas estas teorías de alrededor comparten los fundamentos. Es decir, yo tengo un núcleo protector que es el justnaturalismo, el justpositivismo, el positivismo reforzado o neopositivismo y el principialismo, aquí, en este núcleo protector. Pero en los fundamentos está una renuncia por la realidad y está toda esta construcción filosófica de la modernidad que nos lleva hasta la actualidad al garantismo y al principialismo en México. Y en los últimos años al nuevo realismo. Esta ruptura de la que habla Popper es de donde va a surgir un nuevo programa de investigación, porque en este entorno del núcleo protector, de repente puede ser que aparezcan teorías que vayan en contra de los fundamentos. Si aparecen teorías que van en contra de teorías del núcleo protector, no importa, porque siguen manteniendo los fundamentos. Pero si ocurre una teoría que va en contra de los fundamentos, es decir, del origen, de la construcción, de los fundamentos, de cómo se construye, de la metodología, que comparten todas estas,
Entonces ahí surge un nuevo programa. Puede surgir o se puede adaptar, ¿sí? Pero si de plano contradice el núcleo protector, entonces surge un nuevo programa de investigación. Y así es como yo, humildemente, pusiera a consideración de la Cámara Jurídica el hecho de que si se puede hablar de una teoría nuestroamericana que tiene como fundamento a Javier Zubiri la metafísica constructiva, con esta ruptura donde Zubiri dice, no, yo no puedo renunciar a la realidad, y luego viene un autor que se llama Ignacio Ellacuría, y este Ignacio Ellacuría va a traer esta filosofía de Zubiri, pero la va a llevar a las ciencias sociales y a la teología en ese momento de la liberación, que ahora se convirtió en filosofía de la liberación, en la lucha por el pobre. Y entonces en esta teoría vamos a tener tres partes. La tradición preamericana, con esta comunidad tan fuerte que sigue vigente y que la podemos observar en nuestra realidad, de cómo nos apoyamos sin conocernos, cómo sonreímos, cómo bromeamos los mexicanos, y en América Latina no son tan bromistas como nosotros, pero sin embargo existe esa comunidad de ayuda. Y luego va a aparecer la tradición iberoamericana, que nos va a decir que tenemos que luchar por el pobre, y que va a contener una historia, y después va a aparecer el siglo de oro y nuestra actualidad, con algunos movimientos de activistas, con algunos litigio estratégico enfocado a la defensa de la lucha por los pobres, y entonces aparecería este programa de investigación nuevo. En ciencia tenemos que sostenerlo, entonces yo nada más lo pongo a discusión, no es algo terminado. Yo sí lo voy a dar por terminado en el próximo semestre, espero, con la emisión de algunas investigaciones, algunos artículos, porque ya quiero y traigo la idea de dedicarme a otras cosas, pero estos son los resultados de la investigación de 5 años, probablemente 7, y que yo creo que sí existe una teoría nuestroamericana. Lo que pasa es que a lo largo de la academia se le denomina tradición iberoamericana, pero yo creo que se puede sostener que es un nuevo programa de investigación y que podría denominarse teoría nuestroamericana de los derechos humanos. No sé qué piensen, estoy dispuesto a preguntas y comentarios, porque esto es algo, yo no lo he visto, de repente he visto artículos que hablan de que se está construyendo un nuevo derecho en América, pero se refieren a las constituciones, se refieren a las resoluciones de las cortes americanas, o sea, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se refieren a eso y ciertos postulados, pero al final de cuentas todos esos postulados tienen como origen y fundamento la tradición liberal. Entonces yo lo pongo a ustedes, no sé si tengan preguntas, no sé si fue algo confuso, pero pues yo quería expresarlo, ¿no? Porque quiero aprender más sobre esta parte y no sé si se pudiera sostener esta cuestión. No sé, quedo a sus dudas y comentarios. No sé si tengan dudas en el chat, o si sus dudas sean tan confusas, eso es muy bueno siempre, porque pues generar dudas siempre es lo mejor. ¿No hay dudas? ¿Comentarios? ¿Están todavía aquí? ¿Lourdes? Te activo. A ver. Listo. Bueno, desde mi perspectiva, que no soy abogado, se me hace un poquito complejo todo lo que mencionas, pero me nace la duda, porque esa parte de los derechos humanos es muy interesante. Y a mí como docente de metodología de la investigación, cuando los alumnos quieren retomar la parte de derechos humanos, bueno, pues me obliga a explorar sobre estos conceptos. Pero, ¿cómo queda lo que mencionabas de la parte interpretativa? Porque es muy complejo la parte de derechos humanos, ¿no? Cuando la llevamos ya
a lo que es la práctica, en donde un ciudadano común que no conoce del derecho, sentimos que a veces los derechos humanos son muy inhumanos o muy injustos, cuando en ocasiones protegen al delincuente más que al que se agredió. O el hecho, como comentaban en las conferencias de ayer, que no alcanzamos a percibir ciertos derechos con los que uno nace y que en ocasiones son transgredidos, como tú decías. Los primeros pobladores tienen derecho independientemente de que otro tenga un documento que lo hace propietario de una zona. Entonces, ahí en donde entra en la parte legal, cuando un abogado tiene que defender, y en donde entra la parte interpretativa, cuando afectamos el derecho de uno, salvaguardando el derecho del otro, pero que el otro desde el punto de vista social a lo mejor es agresor, ¿no? ¿Cómo estaría ahí? Sí, en estos temas de derechos humanos siempre surge, ¿no? O sea, surge esta situación de que la gente dice, es que están protegiendo a los delincuentes, a los agresores. En realidad, yo siempre, cuando surgen estas dudas, yo les comento que no lo vean como que están protegiendo a ellos, sino que están protegiendo a todos, porque todos los derechos humanos vienen a partir de una construcción. Y entonces, si se pudiera, el caso más común, ¿no? Si se pudiera detener sin orden de aprehensión, si pudieran entrar a tu casa el gobierno sin esa misma orden, surgió por los abusos que se hacían por parte del gobierno. Surgió como un mecanismo de control y no es para proteger a delincuentes, es para protegernos a todos. El hecho de que no toquen mis cosas sin orden judicial, el hecho de que no me vayan a detener o que me metan a la cárcel sin un proceso que lleve bien establecidos mis derechos, todos los derechos han surgido a partir de cuestiones históricas. De que alguien se dio cuenta, por ejemplo, que los niños no tenían voz ni voto, ni podían hablar, ni podían elegir ni su libertad, ni su religión, ni nada, de ver que, por ejemplo, las agresiones entre las familias eran una cuestión privada y ahora empiezan a ser públicas, surgen precisamente porque alguien se dio cuenta. El hecho de que la mujer no tenía voto o los derechos de las mujeres o otros grupos surgen por eso. Alguien se dio cuenta, lo visibilizó, empezó una lucha, porque los derechos surgen a partir de luchas, y entonces ahora los tenemos, pero en algunos casos, como mencionaba la doctora de ayer, pues tenemos que seguir luchando. Eso como en la primera parte, ¿no? O sea, yo siempre defiendo esa parte, yo me dedico a los derechos humanos y siempre contesto esa parte como, no lo vean como protección de los delincuentes o de cierto grupo, sino véanlo como protección de todos, porque esos son derechos de todos y han surgido por ciertos abusos. En cuanto, ahorita contestamos la pregunta, en cuanto a la otra parte de cómo entender esta parte de la interpretación, en México hay una reforma en el 2011, y esta reforma es producto de toda esta tradición liberal y sus últimas consecuencias. La teoría siempre llega a la realidad un poco después. Esta reforma surge, o sus fundamentos se encuentran en Luigi Ferrajoli, 1989, en un libro Derecho y Razón, y posteriormente Derechos Fundamentales y sus garantías, la ley del más débil, y su último libro de 2008, Principia Juris, que está dividido en 3 tomos. Esta es la mitad, es la reforma que ocurrió en el párrafo primero del artículo primero, y que dice que los derechos, que todos tenemos reconocidos los derechos y nuestras garantías. Esa separación entre derechos y garantías te está llevando a esta teoría del garantismo, ¿no? Pero luego aparece la segunda parte, y eso es lo que a veces de repente no se entiende, porque algunas personas dicen, pero es que está en ley. Sí, pero la segunda parte te lleva a que si existe controversia entre un derecho humano y un derecho que no es humano, y hay una serie de principios para determinar cuál es humano y cuál no es humano, se tiene que tomar en cuenta el humano. Pero si existe controversia entre 2 derechos humanos de 2 personas diferentes, entonces se tiene que ponderar.
Esta situación de la ponderación y posteriormente basado en un autor norteamericano que se llama Ronald Dworkin, que son los protocolos de actuación de la Suprema Corte de Justicia, surgen de teoría principialista del derecho. En la teoría principialista del derecho, los derechos humanos son principios abiertos a interpretación y lo que construye o lo que importa en esta teoría son las reglas de interpretación y las reglas de argumentación. Entonces, en estas reglas de argumentación que se van construyendo por autores, es como ahora tenemos en México que interpretar los derechos humanos. El derecho en general se interpreta de una manera que principalmente es lógica, y por ahí hay un libro de Ricardo Guastini que se llama Estudios sobre Interpretación Jurídica, que ese es como para interpretar el derecho en general. Pero luego aparecen una serie de autores que dicen, los derechos humanos son tan importantes, son el fundamento, que se tienen que interpretar así, y entonces te explican reglas, y constantemente varios autores van diseñando más reglas que después se llevan a la práctica. Y entonces, eso sí es algo que tenemos que empezar a enseñar a los abogados y futuros abogados. Lo principal en el derecho a partir del 2011 es la argumentación. Pasamos de ser un positivismo vitalismo que llegó con los españoles exiliados en 1940, del 36 al 40, y que se ha arraigado en México un positivismo muy arraigado, pasamos a que lo importante es la interpretación y la argumentación y esas reglas. Entonces ahorita pues se les tiene que enseñar, y de repente a las personas que no se dedican al derecho, sí se les complica un poco porque dicen, es que la ley decía y lo están dejando. Lo están dejando porque ahora se entiende que hay dos abogados y hay un tribunal o un juez y dialogan entre sí, argumentan y lo que importa es esa argumentación. ¿Por qué? Porque hay una renuncia a la realidad, y es precisamente por lo que ahora algunos autores, entre ellos quiero contarme yo, pues buscamos hacer un derecho local, porque además hay un problema, y ya me voy ahorita a contestar la otra pregunta, hay un problema serio en el sentido de que a partir de esa renuncia a la realidad, pues lo que importa es el argumento y la interpretación, no importa la realidad, no importa la justicia, no importa nada más que ese argumento y esa interpretación. Pero el problema que yo más fuerte veo es que estamos imponiendo teorías, y eso lo llevamos haciendo toda la época independiente y toda la conquista. Estamos imponiendo teorías a nuestra población que no surgieron del pensamiento y la observación de nuestra población, sino que surgieron en Italia, surgieron en Alemania, surgieron algunas en Estados Unidos, pero no surgieron en México y su diversidad y su historia. Y entonces ahí es otra lucha que tenemos que dar los académicos que nos dedicamos a la investigación, de diseñar teorías para México desde un lugar concreto, ¿no? Pero pues eso, algunos lo intentan, otros siguen con otro. ¿Cuál sería una distinción específica entre la teoría nuestroamericana respecto de las otras teorías en relación a los derechos humanos? La teoría iberoamericana, nuestroamericana, que yo les traje aquí más o menos, tiene como fundamento principal, en mi caso, lo que yo estoy proponiendo, a un autor que se llama Javier Zubiri, que diseñó toda una teoría desde 1960 hasta 1983, y que pareciera que se parte en dos, pero se supone que es un todo. Y lo que dice así a grandes rasgos es, la realidad es respectiva, toda ella es respectiva. No soy yo observador viendo los objetos, no soy yo sujeto viendo los objetos, sino que yo soy parte de esa realidad y existe una respectividad constante y que se va actualizando. Y además, la realidad tiene una realidad suya como tal, suya de sí, y yo como ser humano tengo una forma de captarla a través de mis sentidos, y entonces una vez que la capto, tengo un logos, todo lo que he conocido previamente y donde acomodo esta nueva realidad, pero luego tengo una razón de verdad y una intención fuerte de conocerla, de conocer esa realidad. Les pongo un ejemplo así que es de física. En física se sabe ahorita, física ocular, que los colores que nosotros vemos son todo menos ese color. Porque lo que nosotros vemos es el reflejo y lo que rechazó ese objeto. Por ejemplo, yo ahorita estoy viendo mi CPU, para mí es negro,
Pero el CPU, el único color que no tiene es el negro, porque el negro es el que rechaza con la luz hacia mi ojo, y eso es lo que yo veo. Pero, ahora lo sé. ¿Y cómo lo sé? A través de un logos, conjuntar muchas cosas que yo sé, y a través de una razón de verdad que me lleva a razonar que lo que yo veo no es ese color. Es decir, me acerqué un poquito. Javier Zubiri maneja los conceptos de diáfano, como un velo, y lo allende, lo que está en el fondo de las cosas, la realidad en sí misma. Esa es la gran diferencia, ¿no? La teoría moderna europea renunció a la realidad y se enfocó a construir la razón. Y entonces construimos la realidad a partir de la razón en todos los autores que ustedes vean, desde Kant, es más, desde Descartes, y si seguimos una línea filosófica, hasta llegar a Gadamer, hasta llegar a Karl Otto Appel, que falleció hace unos años. Todos esos filósofos fuertes de Europa tienen esa renuncia, les cuesta creer que se puede acceder a la realidad. En Javier Zubiri sigue estando presente esa renuncia, pero se dice, yo tengo que intentar. Ahora, ¿cómo se me ocurre que llegaría a la práctica, Diana, Elizabeth? Últimamente han aparecido de repente en algunos asuntos, solicitudes, por ejemplo, de estudios antropológicos, o sea, una serie de pruebas que antes no se pedían y que se están intentando. Por ahí, en la próxima semana, Guillermo Luevano va a exponer el litigio estratégico que ha estado llevando desde hace 7 años o 8 en la Universidad Autónoma de San Luis, donde hacen ciertos experimentos precisamente tratando de modificar la realidad. O sea, la gran diferencia es, acá no renunciamos, estamos intentando seguir comprendiéndola y nos surge como mexicanos y como latinoamericanos y como del sur de Estados Unidos, nos surge el hecho de intentar comprenderla, pero desde nosotros, no desde lo que nos platicaron que era, no desde esa historia universal que nos contaron que fue y que inició en Grecia todo lo que conocemos, que por ahí quizá en Egipto y que después se fue elaborando a Francia, Inglaterra y Alemania como lo más padre. Esa historia se construyó en la modernidad, en 1800, por Hegel, y nosotros no la creemos como historia universal. Así la enseñamos en las escuelas, así la vemos, y pues deberíamos ya de dejar de verla, ¿no? Pero esa es la gran diferencia. Mientras la tradición liberal se enfoca al argumento y a la interpretación, acá lo que vamos a intentar o estamos intentando es comprender la realidad y explicarla. No sé si quedó la duda. Contestada. Diana, no sé. Si contesté la duda, creo que ya puedes usar el micrófono. ¿Sí? Ok. ¿Alguna duda que tengan? ¿Alguna más? Si no, para ya cerrar. No sé qué les parecería. Comentarios, dudas, si no, ya cerramos esta sesión. Mañana a las 3, mañana a las 3 viene un gran ponente de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí que dirige la maestría en la que yo estudié y trae el tema derechos humanos y lo común, ¿no? Esperemos solucionar los problemas técnicos. ¿Sale? Que estén muy bien, que tengan buena tarde. Hasta luego. Nos vemos.